El aroma a cedro quemado y rosas silvestres inundaba el gran salón, tan intenso que casi se podía respirar. Me quedé al margen de la reunión, pegada a la fría pared de piedra, donde apenas llegaba la luz de las antorchas, observando a la nobleza Lycan celebrar otra caza exitosa. Mis dedos recorrieron la textura rugosa de las antiguas piedras, aferrándome a algo sólido, mientras mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No debería haber estado allí. El baile anual de fin de caza estaba destinado a los lobos de estatus, alfas, betas, guerreros que habían demostrado su valía en los territorios del norte. Yo no era nada de eso. Mi lobo era pequeño, pálido como la luz de la luna, considerado un mal presagio por los ancianos que aún recordaban las viejas supersticiones. Llamaban tocadas por los fantasmas a las chicas como yo, las que nacían con el pelaje del color de la nieve fresca y los ojos demasiado claros para contener el fuego adecuado. Mi padre había insistido en que asistiera de todos modos. «Tienes 23 años, Sarah», me había dicho aquella mañana, con sus manos curtidas agarrándome por los hombros. «La manada necesita ver que no tienes miedo, que perteneces a ella». Pero yo tenía miedo y nunca había pertenecido a ningún sitio. El gran salón de la Fortaleza Norte vibraba con una energía cruda, primitiva, embriagadora. Los lobos en su forma humana bailaban y bebían, con movimientos fluidos y depredadores incluso en la celebración. Las mujeres llevaban vestidos de color carmesí intenso y verde bosque, colores que llamaban la atención. Yo había elegido un azul pálido, un error del que me di cuenta demasiado tarde. Me hacía parecer descolorida, etérea de una forma equivocada. «Ahí está la chica fantasma», susurró alguien al pasar, sin suficiente discreción. Mantuve la mirada baja, concentrándome en los intrincados diseños tejidos en el suelo de piedra. Mi padre me había enseñado que la fuerza no siempre consistía en defenderse. A veces se trataba de aguantar, de estar presente. Incluso cuando todos mis instintos me gritaban que huyera, me aferré a esa enseñanza como a un salvavidas. Mientras me abría paso entre la multitud hacia las mesas de refrescos, la música se intensificó. Los tambores y las cuerdas creaban un ritmo que coincidía con los salvajes latidos del corazón de la manada. Me serví agua con manos temblorosas, la copa de cristal fría contra mi palma. A mi alrededor fluían conversaciones sobre disputas territoriales, destreza en la caza, linajes. Entendía las palabras, pero me sentía desconectada de ellas, como si las observara desde detrás de un cristal. «¿No es patética?», dijo Celeste Revena, hija del comandante Beta. Estaba rodeada de su círculo de admiradores, con su cabello oscuro cayendo en cascada sobre sus hombros bronceados. Tenía 23 años y aún no había encontrado pareja. Mi madre dice que su lobo es demasiado débil para marcar el territorio correctamente. Sus amigos se rieron y el sonido atravesó la música. Apreté con más fuerza mi copa, sintiendo cómo la familiar sensación de vergüenza me subía por el cuello. Era cierto, mi lobo era pequeño, delicado, hecho para la velocidad más que para la fuerza. En una cultura que valoraba el poder por encima de todo, yo era una anomalía, un error. ¿Debería haberme marchado entonces? ¿Debería haberme retirado a mi pequeña cabaña en las afueras de la manada, donde podía respirar sin sentirme juzgada? Pero algo me mantenía anclada. Quizás la terquedad o la débil esperanza de que algún día podría demostrarles a todos que estaban equivocados. Los tambores se detuvieron de repente. El silencio se apoderó del salón como una fuerza física. Todos los lobos se volvieron hacia las enormes puertas de roble al otro extremo. Sus expresiones pasaron de la celebración a algo más profundo, reverencia mezclada con miedo primitivo. Yo también lo sentí, un tirón en el pecho, una conciencia que me erizó la piel. Él venía. Nunca había visto al rey Darius Thornyheart en persona, solo había oído historias. Decían que era el alfa más poderoso nacido en 3 siglos, que había unido los territorios en guerra de los Lycan mediante la fuerza y la estrategia. Decían que su lobo era enorme, negro como la medianoche, con ojos que podían ver a través del engaño. Decían que era brillante, despiadado y completamente solitario. Las puertas se abrieron. La temperatura de la sala pareció bajar. Darius entró con 4 de sus guardias de élite, pero mis ojos se fijaron en él inmediatamente. Era alto, de hombros anchos, vestía cuero negro y pieles oscuras que le hacían parecer salido de una leyenda antigua. Su rostro tenía ángulos marcados, mandíbula fuerte,
pómulos altos y una boca en forma de línea que sugería que rara vez sonreía. Su cabello oscuro le caía justo por debajo del cuello y, aunque estaba al otro lado de la sala, podía sentir el peso de sus ojos. Eran de color ámbar dorado y ardían con una inteligencia que parecía calcularlo todo con una sola mirada. La manada se inclinó. Yo también me incliné, bajando la mirada al suelo como exigía el protocolo. Mi pulso retumbaba en mis oídos. «Levantaos», ordenó su voz, profunda y resonante. Su voz resonó por la sala como un trueno lejano y todos los lobos obedecieron al instante. Me enderecé, pero mantuve la mirada desviada, observando con el rabillo del ojo cómo se movía entre la multitud. Los nobles se le acercaban para felicitarle por la caza e intentar entablar conversación con él. Él respondía con educada brevedad, con la mirada perdida, como si buscara algo o a alguien. Me acurruqué aún más en las sombras, sintiendo de repente una desesperada necesidad de ser invisible. Fuera cual fuera el asunto que el rey tenía aquí, no tenía nada que ver conmigo. Yo no era nadie, nada, solo una chica fantasma que intentaba sobrevivir en un mundo construido para depredadores. «La caza ha sido buena esta temporada, Majestad», dijo el comandante Beta Revena, con voz que llevaba 30 alces, 17 jabalíes, y hemos limpiado la cresta oriental de la manada rebelde que causaba problemas. «Bien», respondió Darius, pero había una distracción en su tono, una inquietud. Empecé a acercarme a la salida lateral, moviéndome lentamente para no llamar la atención. Si pudiera escabullirme, volver a casa, olvidar toda esta incómoda velada. «Las hembras sin pareja han preparado una presentación, señor», anunció la madre de Celeste, con voz empapada de dulzura artificial. En honor a su presencia, se me revolvió el estómago. Me había olvidado de la presentación. Todas las Shelves sin pareja debían participar. Una tradición destinada a mostrar la fuerza de la manada a los dignatarios visitantes. En años anteriores me habían eximido debido a mi condición, pero mi padre había dicho específicamente que esta vez debía participar. Celeste y otras 6 mujeres dieron un paso al frente, formando una fila en el centro del salón. Eran hermosas, poderosas, todo lo que una amante debe ser. Me quedé paralizada en las sombras, esperando desesperadamente que todos se hubieran olvidado de mí. «Sarah Whitmore». La voz de mi padre me llamó, firme pero amable. «Acércate». Todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí. Sentí que se me enrojecía la cara y que el calor se extendía por mi pálida piel. Ya no había escapatoria. Lentamente, con las piernas temblorosas, me acerqué a la luz de las antorchas y me uní a la fila. Las otras mujeres se movieron, alejándose de mí. El mensaje era claro. Yo no era una de ellas. Era una forastera, incluso entre los forasteros. Celeste sonrió con aire burlón, inclinándose lo suficiente para que solo yo pudiera oírla. «Intenta no avergonzar a toda la manada, chica fantasma». Comenzó la presentación. Cada mujer se adelantó por turno, transformándose parcialmente en su forma de lobo, en una demostración de control y poder. Sus ojos brillaban, sus garras se extendían y sus auras irradiaban dominio. La multitud murmuró su aprecio y sentí la atención del rey Darío sobre cada una de ellas, evaluando, calculando. Entonces llegó mi turno. Di un paso adelante con las piernas que parecían de agua. Mi lobo se agitaba dentro de mí, ansioso, asustado. Cerré los ojos y busqué la transformación, sintiendo la familiar atracción de la metamorfosis. Mi lobo emergió parcialmente, con el pelaje blanco ondulando a lo largo de mis brazos y mis ojos cambiando a un pálido color plateado. Sabía cómo me veía, frágil, etérea, equivocada. El silencio era ensordecedor. Abrí los ojos y me encontré mirando directamente al rey Darius. No se había movido, pero algo en su expresión había cambiado. Esos ojos ámbar dorados se clavaron en los míos con una intensidad que me robó el aliento. El mundo se redujo a esa mirada, y me sentí expuesta, vista de una manera que nunca antes había sido. El tiempo se alargó hasta lo imposible. No podía apartar la mirada, no podía respirar. Había algo en sus ojos, no era disgusto ni desprecio, sino reconocimiento, como si viera algo en mí que nadie más podía ver. Sus labios se separaron ligeramente y le oí murmurar, tan bajo que quizá solo yo lo capté: «Ojalá pudiera casarme contigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Imposible, absurdo. Mi corazón se detuvo.
Todo el salón pareció inclinarse. ¿Lo había imaginado? ¿Era una broma cruel? Pero sus ojos sostuvieron los míos, firmes y seguros, y vi la verdad en ellos. Anhelo, soledad, un deseo desesperado expresado sin pensar. Algo dentro de mí se rompió. Todos los años de rechazo, de ser invisible, de preguntarme si alguna vez alguien me elegiría, todo se cristalizó en ese único momento. Este poderoso rey, que podía tener a cualquiera, que no me debía nada, me había mirado y había deseado algo imposible. Antes de que pudiera detenerme, antes de que la lógica o el miedo pudieran intervenir, me volví completamente hacia él. La sala contuvo la respiración. Lo miré directamente a los ojos, con voz clara y firme a pesar de mi temblor. Acepto. La sala estalló en caos. Las voces se alzaron en una cacofonía de sorpresa e indignación. Oí la brusca inspiración de mi padre, la risa incrédula de Celeste, el balbuceo del comandante Beta en un intento de controlar los daños. Pero yo no podía concentrarme en nada de eso. Todo mi mundo se había reducido al hombre que tenía delante, cuya expresión había pasado de la sorpresa a algo mucho más complejo. El rey Darío dio un paso adelante y la multitud se quedó en silencio inmediatamente. La autoridad que irradiaba era sofocante, una presión que hizo que todos los lobos de la sala bajaran la mirada en señal de sumisión automática. Todos excepto yo. No podía apartar la mirada. Aunque todos mis instintos de supervivencia me gritaban que debía salir del salón, dijo en voz baja. Su guardia se movió al instante, acompañando a los nobles confundidos y protestantes hacia las salidas. La comandante Beta Revena intentó acercarse, abriendo la boca para protestar, pero una mirada de Darío la detuvo en seco. En cuestión de minutos, la gran sala quedó vacía, excepto por el rey. Sus 4 guardias se colocaron en las puertas, y yo, un pálido fantasma de una chica que acababa de aceptar una propuesta que nunca debió ser escuchada. Mis piernas temblaban, amenazando con fallarme. ¿Qué había hecho? Darío se acercó, cada paso deliberado y medido. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los destellos dorados de sus ojos ámbar, la tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula, la tensión en sus hombros que sugería que estaba tan desequilibrado como yo me sentía. ¿Entiendes lo que acabas de hacer? Su voz era baja, peligrosa, pero no enfadada. En todo caso, sonaba curiosa. Mi voz se quebró. Tragué saliva con dificultad, obligándome a mantenerme erguida a pesar de mis temblores. Dijiste que deseabas casarte conmigo. Yo acepté. ¿No es así como funciona? Algo brilló en su rostro. Quizás diversión o incredulidad. Eso iba a ser un pensamiento privado, no una propuesta formal. Pero lo dijiste en voz alta. Insistí, encontrando un valor que no sabía que poseía. Delante de los testigos de esta sala, señalé las antiguas piedras que nos rodeaban. Estas paredes han sido testigo de innumerables declaraciones vinculantes. Las antiguas leyes dicen que cualquier propuesta pronunciada en la fortaleza del norte, con testigos o sin ellos, tiene validez. Entrecerró los ojos. Conoces las antiguas leyes. Mi padre es el historiador de Pax. Crecí leyéndolas. Se produjo un largo silencio entre nosotros. Podía oír los latidos de mi corazón, salvajes y erráticos. Era una locura. Yo no era nadie, y estaba desafiando al alfa más poderoso de los territorios por cuestiones técnicas legales. Podría hacer que me expulsaran, castigaran o exiliaran por tal presunción. En cambio, se rió. Fue un sonido breve y agudo, oxidado por el desuso, pero genuino. Inteligente, murmuró, estudiándome con nuevo interés. Y valiente, quizá tontamente valiente, pero se calló, recorriendo mi cuerpo con la mirada. No como suelen mirar los hombres a las mujeres, evaluando su valor físico, sino como si intentara resolver un rompecabezas. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué aceptar? No me conoces. No sabes lo que significaría estar atada a mí. La verdad pesaba en mi lengua. Podría mentir, fingir una estrategia o ambición, pero algo en sus ojos exigía honestidad, y descubrí que quería dársela porque nadie me había deseado antes. Dije en voz baja. No así, no como si fuera algo precioso. Su expresión cambió, apareciendo una grieta en su armadura cuidadosamente mantenida. Vi comprensión y algo más profundo, reconocimiento. Él conocía esa soledad, también la llevaba consigo. La corte nunca lo aceptará, dijo, pero su voz carecía de convicción.
No tienes rango. Tu lobo es débil. Terminé por él. Sí, lo sé. Me lo han dicho toda mi vida. Iba a decir inusual. Corrigió. Raro. La palabra cayó como un toque físico. Raro. No erróneo, no maldito, sino raro. Algo valioso. Antes de que pudiera responder, uno de sus guardias dio un paso al frente. Una mujer de rostro severo con mechas plateadas en su cabello oscuro. Majestad, el comandante Beta solicita una audiencia. Los ancianos de la manada se están reuniendo. Esta situación requiere atención inmediata. Que se reúnan, interrumpió Darius, sin apartar los ojos de mí. Diles que me dirigiré a la manada mañana al amanecer. Hasta entonces, que nadie nos moleste. El guardia dudó, claramente con ganas de discutir, pero finalmente se inclinó y se retiró. Volvimos a estar solos. De repente, la amplia sala me pareció demasiado íntima. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Sarah Whitmore. Sarah, repitió saboreando las sílabas. ¿Sabes por qué he venido a esta reunión esta noche? Sarah Whitmore. Negué con la cabeza. Porque tengo 34 años y así en 3 meses, el Consejo de Territorios me exigirá que elija una pareja o renuncie a mi trono. Llevan 5 años desfilando ante mí mujeres elegibles, de alta cuna, poderosas, hermosas, todas ellas perfectas sobre el papel. Apretó la mandíbula. Todas ellas incapaces de comprender lo que significa estar sola en una sala llena de gente que solo ve lo que puede obtener de ti. Se me cortó la respiración. Conocía ese sentimiento muy bien. Cuando te vi de pie entre las sombras, continuó, apartada de los demás, mirando con esos ojos que lo ven todo. Reconocí algo. Y cuando te transformaste, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Tu loba es luminosa, como la luz de la luna hecha forma. Nunca había visto nada igual. A la mayoría les resulta inquietante, susurré. La mayoría son unos necios. La convicción en su voz inundó mi pecho de calor. Había pasado toda mi vida siendo invisible o siendo objeto de burlas, y allí estaba el hombre más poderoso de todos los territorios, mirándome como si yo importara. La propuesta, el deseo, se me escapó antes de que pudiera evitarlo, admitió. No quería decirlo en voz alta, pero ahora que lo he dicho, ahora que lo has aceptado, se acercó y capté su aroma. Pino y aire invernal, salvaje y limpio. Me doy cuenta de que no quiero retractarme. No, mi voz era apenas audible. No, pero necesito que entiendas a qué te estarías comprometiendo. Ser mi compañera no es un cuento de hadas. Hay enemigos que te utilizarían para llegar a mí. Las intrigas de la corte te destrozarían. Las expectativas y los deberes consumirían tu vida. Y yo, vaciló, con un destello de vulnerabilidad en su rostro. No es fácil convivir conmigo. Dicen que soy frío, distante, casado con el deber en lugar de capaz de establecer una conexión real. ¿Tienen razón?, pregunté. Consideró la pregunta seriamente. Ya no lo sé. Ha pasado tanto tiempo desde que alguien intentó conectar conmigo como algo más que un rey. Yo también lo entendía. El lento borrado del yo bajo un juicio constante hasta que ya no estaba seguro de qué era real y qué era una coraza. Estoy aterrorizado. Lo admití todo, lo que significaría. Pero también estoy cansado de tener miedo, cansado de esconderme, cansado de creer que valgo menos porque soy diferente. No vales menos. Levantó la mano, vacilante, antes de tocarme suavemente la mejilla. Su palma era cálida, callosa, sorprendentemente suave. Si acaso podrías valer mucho más que cualquiera de ellos. Me incliné hacia su tacto sin pensar, hambrienta de este tipo de ternura. Su pulgar rozó mi pómulo y vi cómo sus ojos se oscurecían con algo que aceleró mi pulso. Quédate en la fortaleza esta noche, dijo, en las habitaciones de invitados. Mañana nos enfrentaremos juntos a la manada y podrás tomar tu decisión definitiva. Si quieres marcharte, no te lo impediré. Pero si decides quedarte, dejó la implicación flotando entre nosotros. Y si me quedo, entonces navegaremos juntos por esta situación imposible. Averiguaremos si lo que ambos sentimos en ese momento fue real o solo dos personas solitarias buscando una conexión. Era honesto, pragmático y de alguna manera más romántico que cualquier declaración florida. De acuerdo, respiré. Me quedaré. Su mano se apartó de mi cara, pero sus ojos se mantuvieron fijos en los míos un momento más, escrutándome. Luego dio un paso atrás.
creando una vez más una distancia profesional. Ara llamó, y la guardia de cabello plateado apareció de inmediato. Por favor, acompaña a Sara a la suite de invitados del este. Asegúrate de que tenga todo lo que necesita y de que nadie la moleste. Por supuesto, Su Majestad. La expresión de Ara era neutral, pero capté un destello de curiosidad en sus ojos mientras me miraba. Darius me lanzó una última mirada, indescifrable e intensa. Duerme bien, Sarah Whitmore. Mañana todo cambiará. Luego se dio la vuelta y salió del salón, seguido por sus guardias, dejándome sola en el vasto espacio vacío con Ara y los ecos de promesas imposibles. Por aquí, señorita Whitmore, dijo a Lara, con un tono profesional, pero no desagradable. La seguí por los sinuosos pasillos, con la mente dando vueltas. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba haciendo? Pero bajo el pánico, algo más floreció, una esperanza frágil y aterradora, que tal vez, solo tal vez, finalmente había encontrado a alguien que me veía tal como era en realidad. No dormí. La suite de invitados era lujosa, más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Sábanas de seda, una chimenea que proyectaba sombras danzantes en las paredes cubiertas con tapices antiguos, ventanas con vistas a las montañas del norte, bañadas por la luz de las estrellas. Pero la comodidad no podía calmar mi mente acelerada. Me quedé de pie junto a la ventana mientras se acercaba el amanecer, observando cómo el cielo pasaba del negro al morado oscuro y al gris suave de la madrugada. En algún lugar de esta enorme fortaleza, Darius probablemente también estaba despierto, preparándose para cualquier tormenta que estuviera a punto de desatarse sobre nosotros. Llamaron a la puerta justo cuando los primeros rayos de sol coronaban las cimas. Señorita Whitmore, llamó la voz de. El rey solicita su presencia en la sala del consejo. La manada se ha reunido. Mi estómago se contrajo. Había llegado el momento de la verdad. Me vestí rápidamente con la sencilla ropa que había llevado la noche anterior. Mi vestido azul pálido parecía aún más frágil a la luz de la mañana. Deseaba desesperadamente una armadura, confianza, cualquier cosa que me ayudara a afrontar lo que se avecinaba. Agra me guió a través de pasillos que ya bullían de actividad. Tanto los sirvientes como los guardias se detuvieron para mirarme al pasar, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Las noticias volaban en la fortaleza. Al parecer, a esas alturas, todo el mundo sabía ya de la chica fantasma que se había atrevido a aceptar la propuesta involuntaria del rey. La sala del consejo era una estancia circular, con techos altos y bancos dispuestos en filas ascendentes. Estaba abarrotada. Nunca había visto tantos lobos reunidos en un solo lugar. El aire vibraba con tensión y una agresividad apenas contenida. Todas las miradas se volvieron hacia mí cuando entré, y el peso de su juicio colectivo casi me hizo caer de rodillas. Pero entonces vi a Darius. Estaba de pie en el centro de la sala, sobre una plataforma elevada, alto e imponente, vestido con un traje formal de cuero negro, y su presencia atraía todas las miradas, incluso en medio de la multitud. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo en su expresión me tranquilizó. No era exactamente una sonrisa, sino un reconocimiento. No estás sola. Me acerqué para ponerme a su lado, muy consciente de lo pequeña que parecía junto a su imponente figura. La multitud murmuró, y el sonido se intensificó como un trueno lejano. El comandante Beta Revena se levantó de su asiento con el rostro enrojecido por una ira apenas contenida. Su Majestad, con el debido respeto, esto es una locura. La chica no es nadie, no tiene rango, ni poder, ni linaje digno de mención. No puede ser su compañera. Y sin embargo, la elegí, respondió Darius, con voz tranquila, pero con un tono firme. O, mejor dicho, ella eligió aceptar lo que le ofrecí. Las antiguas leyes son claras al respecto. Las antiguas leyes son tradiciones obsoletas que usted mismo invocó hace 3 años cuando defendió la elección de pareja de su hijo. Darius le interrumpió con suavidad. ¿O ha olvidado cómo argumentó que las declaraciones verbales en espacios sagrados tienen carácter vinculante? Revena cerró la boca de golpe y su rostro se ensombreció aún más. Una anciana se puso de pie. La magistrada Karin, anciana y de mirada aguda. La ley puede apoyar la tecnicidad, pero la sabiduría exige que profundicemos más. Su Majestad necesita una pareja que pueda estar a su lado en la batalla, que pueda liderar ejércitos si es necesario, que pueda engendrar herederos fuertes.
El lobo de esta chica apenas es funcional. Sería una carga, no una ventaja. Las palabras me dolieron, aunque las esperaba. Sentí como Darius se tensaba a mi lado, pero antes de que pudiera responder, encontré mi propia voz. ¿Puedo hablar?, pregunté, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Darius me miró, con algo parecido a la aprobación brillando en sus ojos. El turno es suyo. Me volví para mirar directamente a la magistrada Karin. Tiene razón en que no puedo liderar ejércitos. No estoy hecha para el combate directo, pero la fuerza se manifiesta de muchas formas. Respiré hondo, reuniendo valor. Mi padre es el historiador de Pax. He pasado mi vida estudiando nuestras leyes, nuestras tradiciones, nuestras relaciones diplomáticas con los territorios vecinos. Hablo 4 idiomas, incluida la lengua antigua que la mayoría ha olvidado. Entiendo las negociaciones de tratados, la gestión de recursos, el delicado equilibrio de la política interpac. Vi cómo cambiaban algunas expresiones: sorpresa, recálculo. El rey no necesita otro guerrero a su lado, continué. Tiene guardias, comandantes, todo un ejército. Lo que necesita es alguien que pueda navegar por las complejidades del gobierno de formas que la fuerza bruta no puede resolver. Alguien que comprenda que, a veces, el arma más afilada es el conocimiento. Bonitas palabras. La Madre de Celeste gritó desde la multitud. Pero cuando lleguen los enemigos y vendrán a por alguien tan débil como tú, ¿qué pasará entonces? ¿Cómo detendrá tu conocimiento las garras y los dientes? Asegurándome de que esos enemigos nunca se acerquen lo suficiente como para usarlos, interrumpió Darius, con una voz que atravesó el ruido como una espada. Sarah tiene razón. Tengo guerreros. Lo que me ha faltado es alguien con la inteligencia y la educación necesarias para ayudarme a construir algo más allá del mero poderío militar. Alguien que vea soluciones donde otros solo ven obstáculos. Se volvió para dirigirse a toda la asamblea, su presencia acaparando toda la atención. Durante 5 años me han presentado a mujeres elegibles, hermosas, poderosas, con buenos contactos, todas las cualidades que me dijeron que debía valorar. Y todas ellas me aburrían hasta la extenuación a los pocos minutos de conversación. Ninguna podía hablar de filosofía, historia o la dinámica cambiante de nuestro mundo. Ninguna me desafiaba, me sorprendía o me hacía sentir algo más allá del deber. Su mano encontró la mía, cálida y firme, y entrelazó nuestros dedos. El gesto causó conmoción entre la multitud. Puede que Sarah Whitmore no sea lo que esperaban, continuó, pero es exactamente lo que necesito. Lo que necesitamos si queremos que este reino evolucione más allá de las constantes guerras y disputas territoriales. La cuestión no es si es lo suficientemente fuerte, es si tú eres lo suficientemente sabio como para ver que la fuerza tiene muchas formas. Se hizo un silencio, pesado e incierto. Entonces mi padre se levantó de donde había estado sentado en los bancos inferiores. Su rostro curtido era indescifrable mientras me miraba, y mi corazón se encogió. Nunca antes le había desafiado. Nunca había hecho nada sin su orientación. ¿Y si se ponía del lado de los demás? ¿Y si le enseñaba a mi hija a ser valiente? Dijo en voz baja, con una voz que resonaba en el silencio. A defender lo que cree, incluso cuando el mundo le dice que está equivocada. Ahora veo esa valentía. Se volvió hacia Darío. Majestad, si cree que mi Sara puede recorrer este camino a su lado, entonces tiene mi bendición y mi apoyo. El alivio me invadió con tanta fuerza que me tambaleé. La mano de Darius apretó la mía, estabilizándome. Entonces se alzaron otras voces, no todas a favor, pero suficientes. Algunos de los eruditos y consejeros, aquellos que valoraban el intelecto por encima del puro poder físico, comenzaron a hablar a favor. La marea estaba cambiando lenta, pero seguramente, pero no todos estaban convencidos. Esto es un error, gruñó la comandante Beta Revena, poniéndose de pie de nuevo. Recuerde mis palabras, Majestad. Su debilidad será explotada. Nuestros enemigos la verán como el objetivo perfecto, la grieta en su armadura. Y cuando vengan a por ella, y lo harán, se dará cuenta demasiado tarde de que algunas tradiciones existen por una buena razón. La amenaza flotaba en el aire, apenas velada. Sentí un frío escalofrío recorrer mi espina dorsal, pero Darius se limitó a sonreír. Una expresión peligrosa que hizo que varios lobos retrocedieran instintivamente. «Que vengan», dijo en voz baja. «Dejemos que nuestros enemigos la subestimen. Que
Que nos subestimen. Aprenderán la misma lección que todos ustedes están aprendiendo ahora. Que descartar a alguien por ser diferente es el camino más rápido hacia la derrota. Levantó nuestras manos unidas, presentándome ante la asamblea. Sarah Whitmore está bajo mi protección. Cualquier amenaza hacia ella es una amenaza directa hacia mí. Cualquier insulto hacia ella es un insulto hacia el trono. ¿Queda claro? La autoridad en su voz exigía reconocimiento. Uno por uno, los lobos bajaron la mirada en señal de sumisión, incluso aquellos que claramente no estaban de acuerdo. La ceremonia de unión tendrá lugar dentro de un mes, anunció Darius. Eso les da tiempo a todos para adaptarse a esta nueva realidad. También le da tiempo a Sarah para aprender lo que necesita saber sobre la vida en la corte y sus futuras responsabilidades. Podéis retiraros. La multitud comenzó a dispersarse y se oyeron voces en acaloradas discusiones. Yo me quedé paralizada, abrumada por todo lo que acababa de suceder. En menos de 12 horas, toda mi vida había cambiado. Iba a ser reina, reina de un rey al que apenas conocía, en un mundo que resentía mi existencia. Respira, murmuró Darius, lo suficientemente bajo como para que solo yo pudiera oírlo. Lo has hecho muy bien. Estoy aterrorizada, admití. Bien, el miedo te mantiene alerta. Se volvió hacia mí, sus ojos ámbar buscando los míos. Pero debes saber que lo que dije lo dije en serio. Cada palabra. No estás sola en esto. Aunque apenas nos conocemos, tenemos un mes para cambiar eso. Y algo me dice que estás llena de sorpresas. Sarah Whitmore, alguien carraspeó detrás de nosotros. Aja se acercó, con expresión respetuosa pero urgente. Majestad, hay asuntos que requieren su atención. Las reuniones matutinas, los informes fronterizos, ocúpate de lo que puedas, indicó Darius. Me reuniré contigo en una hora. Primero, tengo que asegurarme de que Sarah se instala adecuadamente. Me llevó desde la sala del consejo a través de pasillos que ahora me parecían menos hostiles, pero que seguían siendo abrumadoramente extraños. Nos detuvimos en una suite de habitaciones mucho más lujosa que los aposentos de invitados, claramente destinada a alguien de alto rango. Serán tuyas hasta la unión, explicó. Después, te trasladarás a los aposentos reales. He asignado a Ara como tu guardia y consejera principal. Es inteligente, leal y te ayudará a desenvolverte en la política de aquí. ¿Por qué haces esto?, pregunté de repente. ¿En serio? ¿Podrías haber descartado lo de anoche como un error? Haber elegido a alguien que la corte aceptara sin preguntas. ¿Por qué yo? Se quedó callado durante un largo momento, con expresión pensativa. ¿Crees en el instinto, Sarah? En ese momento en el que ves algo y simplemente sabes, sin lógica ni razón, que es lo correcto. Asentí lentamente. Cuando entraste en la luz de las antorchas anoche, cuando vi a tu lobo, se detuvo buscando las palabras. Fue como si algo encajara en su sitio, algo que no sabía que me faltaba hasta que apareció. No puedo explicarlo mejor. Yo también lo sentí. Susurré como en señal de reconocimiento. Sí, exactamente eso. Levantó la mano de nuevo y me acarició la cara con una ternura que me dejó sin aliento. No será fácil. Habrá desafíos, peligros, gente que intentará separarnos antes incluso de que empecemos. Pero si tú estás dispuesto a intentarlo, yo también lo estoy, dije con firmeza. Estoy dispuesta. La sonrisa que se dibujó en su rostro lo transformó. Suavizó sus rasgos severos y reveló al hombre que se escondía bajo el rey. Entonces lo resolveremos juntos, día a día. Entonces me dejó, llamado por el deber, y yo me quedé en mis nuevas habitaciones, sintiendo el peso de todo lo que había cambiado. Mañana comenzaría las lecciones sobre el protocolo de la corte, las relaciones diplomáticas y todos los conocimientos que necesitaría para sobrevivir en este mundo. Pero hoy era simplemente Sarah, una chica fantasma que había sido vista por primera vez, elegida por un rey que entendía la soledad tan íntimamente como ella. Y de alguna manera, aunque pareciera imposible, eso me bastaba. El mes que siguió fue el más difícil de mi vida. Cada mañana comenzaba antes del amanecer con Lara instruyéndome en los protocolos de la corte, cómo dirigirme a los diferentes rangos, qué gestos formales transmitían respeto frente a su misión, la intrincada danza de la política de la manada que podía forjar o romper alianzas. Pasaba las tardes con varios tutores, diplomacia con Elder Cases, un lobo sabio que había negociado tratados durante 50 años. Estrategia de combate con el comandante Hayes, que al menos respetaba mi mente analítica,
aunque desesperaba de mis habilidades físicas, y economía con la magistrada Karen, que se había ablandado un poco conmigo después de que demostrara una aptitud natural para la asignación de recursos. Las tardes, sin embargo, pertenecían a Darius, que me buscaba después de sus reuniones del consejo, normalmente agotado, y paseábamos juntos por las murallas de la fortaleza mientras el sol se ponía sobre las montañas. Al principio, nuestras conversaciones eran forzadas, formales, dos desconocidos tratando de construir algo de la nada. Pero poco a poco, con cuidado, empezamos a compartir partes de nosotros mismos. Cuéntame cómo fue tu infancia, me preguntó una tarde, 3 semanas después de comenzar nuestro extraño noviazgo. Dudé, sin saber cuánta verdad quería saber, pero sus ojos eran sinceros, pacientes. Así que le conté sobre la soledad de ser diferente, sobre pasar horas en la biblioteca de mi padre porque los libros no juzgaban, sobre la primera vez que me transformé y vi la decepción en los ojos de la manada. Solía fingir que era de una tierra lejana, admití, avergonzada, donde los lobos blancos eran normales, valorados, incluso un lugar al que podía pertenecer. Tú perteneces aquí, dijo en voz baja, conmigo, y poco a poco, de forma imposible, empecé a creerle. Él también compartió partes de sí mismo, fragmentos de una infancia moldeada por el deber más que por el afecto, de subir al trono a los 19 años tras la muerte de su padre y pasar 15 años construyendo un imperio mientras se perdía a sí mismo en el proceso. Hablaba del peso de las decisiones constantes, de enviar a los lobos a batallas de las que algunos no volverían, de una soledad tan profunda que se convirtió en ruido de fondo. Dejé de sentir cosas, confesó una noche, con su perfil recortado contra el cielo oscurecido. Era más fácil así, más seguro. Pero entonces apareciste tú y de repente volví a sentirlo todo. Fue aterrador. ¿Sigue siendo aterrador?, le pregunté. Sí, pero también necesario. Entonces me miró con sus intensos ojos ámbar. Tú me haces recordar por qué quería este trono en primer lugar. No por el poder, sino para construir algo mejor. La conexión entre nosotros creció como un fuego lento, alimentado por conversaciones y silencios compartidos. Cuando caminábamos, su mano buscaba la mía, en momentos robados de vulnerabilidad en un mundo que exigía fuerza constante. Pero no todo el mundo estaba contento con nuestro creciente vínculo. Celeste y su círculo manifestaban su descontento con sutiles crueldades. Derramaban vino accidentalmente sobre mi vestido durante una cena formal, difundían rumores sobre mi incompetencia, cuestionaban en voz alta si había seducido al rey por medios antinaturales. Lo soporté porque Darius me había advertido que esto sucedería, ya que me negué a darles la satisfacción de quebrarme. Sin embargo, el verdadero peligro provenía de fuera de la fortaleza. La primera amenaza llegó 2 semanas antes de la ceremonia de unión. Estaba en la biblioteca estudiando mapas territoriales con Elder Cases cuando Darius irrumpió por las puertas con Lara y el comandante Hayes siguiéndole de cerca. Su rostro estaba más sombrío que nunca. ¿Qué pasa?, pregunté inmediatamente, poniéndome de pie. Me mostró un trozo de pergamino, con la mandíbula apretada y la ira apenas controlada. Esto llegó hace 1 hora de la manada de Shadow Ridge. Lo cogí con manos temblorosas y lo leí. Al supuesto rey de los territorios del norte, hemos oído que has elegido una compañera, una criatura débil e inútil, incapaz de estar al lado de cualquier alfa, y mucho menos de un rey. Qué conveniente para aquellos que quieren ver el fin de tu reinado. Qué fácil será eliminar a una cosa tan frágil del tablero. Considera esto una advertencia de cortesía. Retira tu reclamación sobre ella o lo haremos por ti. ¿De qué sirve una reina que se rompe al primer contacto? Los lobos de Shadow Ridge no se inclinan ante la debilidad. Mis manos temblaban mientras bajaba la carta. Están amenazando con matarme. Están amenazando con intentarlo, corrigió Darius, con voz letal. Shadow Ridge lleva años buscando una excusa para desafiar nuestra autoridad. Te ven como esa excusa, la prueba de que me he vuelto blando, de que los territorios del norte son vulnerables. Quizás deberías, empecé a decir, pero me interrumpió inmediatamente. No, no te atrevas a sugerir que renuncie a mi derecho. Eso es exactamente lo que quieren, dictar mis decisiones a través del miedo. Pero si me pasa algo, demostrarán que tienen razón, argumenté. El miedo agudizó mi voz. Te hace parecer débil por elegirme. No te pasará nada.
Sus manos me agarraron por los hombros, obligándome a mirarle a los ojos. ¿Lo entiendes? Tengo los mejores guardias de todos los territorios. El comandante Hayes ya está implementando nuevos protocolos de seguridad. Estarás protegida. ¿A qué precio?, susurré. ¿A cuántos lobos tendrás que desviar de otras tareas? ¿Cuánto agotará los recursos? La comandante Beta Revena tenía razón. Soy un lastre. No eres un lastre. Su voz se suavizó, aunque la intensidad permaneció. Es una inversión en nuestro futuro, en un tipo diferente de fuerza. No dejaré que el miedo gane, Sarah, ni el de ellos ni el nuestro. El anciano Cases carraspeó desde donde había estado observando en silencio. Si me lo permite, Majestad, tal vez esto sea una oportunidad más que una simple amenaza. Darius se volvió hacia él. Explíquese. Shadow Ridge opera según principios antiguos. El poder hace la fuerza. Los fuertes dominan a los débiles. Han enviado esta amenaza esperando una capitulación o una respuesta militar. Los ojos del viejo lobo brillaban con aguda inteligencia. ¿Y si no les ofrecemos ninguna de las dos cosas? ¿Y si respondemos con estrategia? ¿Qué tipo de estrategia?, pregunté. Cassius sonrió. ¿Has estado estudiando nuestras relaciones diplomáticas? Sí. Sabes que el territorio de Shadow Ridge limita con los valles orientales, donde los recursos han sido escasos durante los últimos 3 años debido a la sequía. Asentí lentamente, empezando a ver por dónde iba. Controlamos los manantiales de las montañas, continuó Cassius. Los derechos sobre el agua que ellos necesitan desesperadamente. ¿Y si les ofreciéramos un tratado de acceso al agua a cambio del reconocimiento de su alianza y una promesa de no agresión? Lo verán como una debilidad, objetó el comandante Hayes. Ofrecer recompensas a quienes nos amenazan. O lo verán como sabiduría. Replique, con la mente a toda velocidad. Ellos obtienen algo que necesitan sin derramamiento de sangre. Nosotros obtenemos seguridad y demostramos que la diplomacia puede lograr lo que la fuerza no puede. Y si se niegan, si insisten en la violencia, entonces las otras manadas verán que nosotros ofrecimos la paz y Shadow Ridge eligió la guerra. Cambia la narrativa. Darius se quedó callado durante un largo rato, con expresión pensativa. Luego me miró con algo parecido al orgullo. Eso es exactamente lo que quería decir. Ese tipo de pensamiento, ver más allá de la respuesta obvia para encontrar un camino mejor. Es arriesgado, advirtió. Si Shadow Ridge lo interpreta como miedo, entonces dejaremos claro que no lo es. Darius interrumpió. No enviamos la oferta como una súplica, la enviamos como una opción. Acepten el tratado o enfrenten las consecuencias de la agresión contra el trono. Es su elección. Durante los siguientes 3 días, trabajé con Elder Cases para redactar la propuesta del tratado. Fue un trabajo delicado, equilibrando la firmeza con la oportunidad, dejando claro que estábamos ofreciendo una alianza en lugar de una capitulación. Darius revisó cada palabra, sugiriendo ocasionalmente cambios, confiando en mi criterio de una manera que me aterrorizaba y emocionaba a la vez. Cuando finalmente se envió la propuesta, esperamos. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. El alfa de Shadow Ridge, un guerrero canoso llamado Gareth Stonefang, solicitó una reunión en territorio neutral. El antiguo bosque, un espacio sagrado donde la violencia estaba prohibida por una ley ancestral. Voy contigo, insistí cuando Darío comenzó a planificar la delegación. Ni hablar, respondió inmediatamente. Es demasiado peligroso. Me amenazaron específicamente a mí. Si me escondo, demostraré que tienen razón y que soy demasiado débil para afrontar los retos. Pero si asisto, si me reúno con ellos directamente, le miré fijamente. Demostraré fuerza. Un tipo diferente al que ellos esperan, pero fuerza al fin y al cabo. Tiene razón, dijo el comandante Hayes a regañadientes. Desde un punto de vista estratégico, su presencia sería toda una declaración de intenciones. Darius parecía indeciso, con el miedo luchando contra la lógica. Finalmente, asintió. Tú te quedarás a mi lado en todo momento. A la primera señal de agresión, Ara te pondrá a salvo. ¿Entendido? Entendido. El viejo bosque era un claro en lo profundo del bosque neutral, rodeado de árboles centenarios cuyas ramas formaban una catedral natural. Shadow Ridge llegó con 20 lobos, todos guerreros, todos irradiando hostilidad. Gareth Stonefang era enorme, marcado por innumerables batallas, con el pelo grisáceo peinado hacia atrás para revelar un rostro que había olvidado la dulzura.
Sus ojos se fijaron en mí inmediatamente, evaluándome, desdeñosos. Así que esta es la criatura que causa tanto revuelo, gruñó, apenas más que un cachorro. Sentí como Darius se tensaba a mi lado, pero di un paso adelante antes de que pudiera responder. Alpha Stonefang, gracias por aceptar reunirse conmigo. Gareth arqueó las cejas, sorprendido de que me dirigiera directamente a él. Bonitos modales. ¿Te los enseñó tu rey o los aprendiste tú, con la esperanza de evitar que te comieran? Mi padre me enseñó que el respeto no cuesta nada y a menudo lo gana todo. Respondí con serenidad. Por eso estamos aquí, para ofrecer respeto, colaboración y una solución que beneficie a ambos territorios. No necesito soluciones de débiles. No, necesitas agua, dije sin rodeos. Tu territorio lleva 3 años sufriendo una sequía. Tus lobos están emigrando en busca de recursos, dejando tus fronteras vulnerables. Puedes seguir fingiendo fuerza mientras tu manada se muere lentamente de hambre, o puedes aceptar lo que te ofrecemos, acceso a los manantiales de la montaña a cambio de la paz. El silencio se apoderó del claro. Gareth me miró fijamente y yo me obligué a no retroceder ante su escrutinio. Tienes fuego, dijo finalmente. Te lo concedo. Pero el fuego no gana guerras, pequeño lobo. Las garras y los dientes sí. Las guerras desperdician recursos que ninguna de las dos partes puede permitirse perder. Le respondí. Tienes razón en que no puedo igualarte en combate físico, pero puedo ofrecerte algo más valioso. Una alianza que fortalezca nuestros territorios contra amenazas reales. Los pícaros de las montañas occidentales, los asentamientos humanos que invaden nuestras tierras. Esos son enemigos contra los que vale la pena luchar. ¿Por qué debilitarnos luchando entre nosotros? Gareth miró a Darius. Ella siempre es así de audaz. Siempre. Darius respondió con un toque de orgullo en su voz. Por eso la elegí. El alfa de Shadow Ridge nos estudió a ambos durante un largo momento. Entonces, para mi sorpresa, se echó a reír. Un sonido profundo y retumbante. O eres el rey más inteligente que he conocido o el más tonto. El tiempo dirá cuál de las dos cosas. Se volvió hacia sus lobos. Consideraremos el tratado. Tendrás nuestra respuesta en una semana. No era una aceptación, pero tampoco un rechazo rotundo. Cuando Shadow Ridge se marchó, Darius me abrazó con fuerza, con evidente alivio. Has estado magnífica, me susurró al oído. Estaba aterrorizada, admití, temblando ahora que la adrenalina estaba desapareciendo. Ser valiente significa actuar a pesar del miedo. Hoy lo has hecho. Se apartó para mirarme, con ojos cálidos. Vas a ser una reina extraordinaria, Sarah. Por primera vez me permití creer que podría ser cierto. La ceremonia de unión se celebró la primera noche de luna llena, como exigía la tradición. Shadow Ridge había enviado su aceptación del tratado 3 días antes. Un mensaje Tur que reconocía la sabiduría de la alianza por encima del conflicto. No era cálido, pero era vinculante. La noticia se había extendido por los territorios como la pólvora. La chica fantasma había negociado la paz donde los guerreros esperaban la guerra. Las opiniones sobre mí estaban cambiando lenta pero inequívocamente. Aún así, mientras estaba en mis aposentos preparándome para la ceremonia, la duda me asaltó. «Deja de moverte», me ordenó con suavidad, ajustándome la diadema de plata en el pelo. «Arrugarás el vestido». El vestido era impresionante. Seda blanca que fluía como el agua, bordada con hilo de plata con motivos que parecían la luz de la luna sobre la nieve. Había sido diseñado específicamente para mí, resaltando en lugar de ocultar mi pálido color. Por primera vez en mi vida, miré mi reflejo y no vi a alguien que intentaba encajar. Vi a alguien que encajaba tal y como era. «¿Estás lista?», preguntó mi padre desde la puerta. Llevaba una túnica ceremonial formal y su rostro curtido se suavizó con la emoción. «No lo sé», admití. «Esto todavía me parece un sueño, como si fuera a despertar y encontrarme de nuevo en nuestra cabaña». Solo otra chica invisible se acercó a mí y me tomó las manos. «Nunca fuiste invisible, Sarah. Solo estabas esperando a alguien que supiera cómo mirar». Sus ojos brillaban. «Tu madre habría estado muy orgullosa. Siempre decía que estabas destinada a algo extraordinario». Se me hizo un nudo en la garganta. Mi madre había muerto cuando yo era pequeña, antes de que aprendiera a transformarme, antes de que comprendiera lo que significaba ser diferente. «Ojalá pudiera estar aquí». «Lo está», dijo con firmeza. «En tu valentía, en tu compasión.
Tu negativa a endurecerte a pesar de todo lo que has soportado. Esos son los regalos que ella te ha dejado. Se oyó un golpe en la puerta. El comandante Hayes se puso firme. Su expresión, normalmente severa, se suavizó ligeramente. Es la hora, señorita Whitmore. La manada está reunida. El camino hasta el recinto ceremonial me pareció interminable y a la vez demasiado corto. El camino estaba flanqueado por lobos que sostenían antorchas, con expresiones en sus rostros que mezclaban curiosidad, escepticismo y, sorprendentemente, esperanza. Vi a algunos de los eruditos que me habían apoyado, guerreros que habían llegado a respetar mi mente estratégica, incluso algunos que antes se habían burlado de mí y ahora me miraban con algo parecido a la aprobación. El recinto ceremonial ocupaba un anfiteatro natural excavado en la ladera de la montaña, abierto al cielo. Cientos de lobos llenaban el espacio, con los ojos reflejando la luz de las antorchas como estrellas. En el centro se encontraba Darius, magnífico en negro y plata, flanqueado por el Consejo de Ancianos, que oficiarían la unión. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia y todo lo demás se desvaneció. Él sonrió, una sonrisa real, sin reservas y genuina. Y, de repente, ya no sentí miedo. Mi padre me acompañó hasta el centro, con su mano firme sobre mi brazo. Cuando llegamos a Darius, colocó mi mano en la del rey y dio un paso atrás, con su bendición clara. La magistrada Karen dio un paso al frente y su voz anciana resonó por todo el recinto. Nos reunimos esta noche para presenciar la unión del rey Darius Thornhart y Sarah Whitmore, uniendo dos almas bajo la luna y las estrellas, como se ha hecho desde que los primeros lobos pisaron estas montañas. La ceremonia siguió rituales centenarios, el intercambio de votos, la unión de las manos con un cordón de plata, la invocación de la luna, la tierra y la sangre. Pero cuando llegó el momento de las declaraciones personales, Darius sorprendió a todos al dejar de lado el guión tradicional. Sarah, dijo con voz firme pero llena de emoción. Hace un mes era un rey que había olvidado cómo ser un hombre. Gobernaba de manera eficiente, eficaz, pero vacía. Tú cambiaste eso. Me recordaste que la fuerza no es solo cuestión de poder. Se trata del valor de ser vulnerable, la sabiduría de elegir la paz, la compasión de ver el valor donde otros ven debilidad. Sus manos se apretaron sobre las mías. No sé lo que nos depara el futuro. Habrá desafíos, enemigos, momentos en los que cuestionaremos esta elección, pero sé que enfrentarlos contigo a mi lado me hace más valiente de lo que jamás he sido solo. Te elijo a ti, Sarah Whitmore, no porque la tradición lo exija, sino porque mi corazón insiste en ello. Las lágrimas nublaron mi visión mientras respondía, abandonando las palabras que había ensayado. Darius, tú me viste cuando era invisible. Tú me valoraste cuando me sentía inútil. Tú me diste una opción cuando nunca antes había tenido una. Mi voz se quebró ligeramente. Pasé toda mi vida creyendo que no era suficiente, que no era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente normal, lo suficientemente digna. Tú me enseñaste que estaba buscando el tipo equivocado de suficiencia. Respiré temblorosamente. Yo también te elijo a ti. No porque seas un rey, sino porque eres un hombre que entiende la soledad y aún así elige la conexión. Porque eres lo suficientemente valiente como para permitirte sentir. Porque cuando me miras, me veo reflejada como algo precioso. Elijo esta unión, este reto, este futuro que construiremos juntos. Los ojos de la magistrada Karen brillaron con aprobación. Entonces, por el poder conferido a este consejo, por la luna que nos observa y la tierra que nos sostiene, declaro sellado este vínculo. Que vuestra unión traiga fuerza a nuestros territorios y paz a nuestro pueblo. La multitud estalló en gritos, la celebración tradicional. Darius me atrajo hacia él y me besó, con suavidad pero con firmeza, y el mundo explotó en sonido, luz y alegría. El banquete que siguió fue elaborado, caótico, abrumador. Los lobos se acercaron para felicitarme o poner a prueba mi determinación con preguntas incisivas. Lo superé todo con Darius a mi lado, sacando fuerzas de su presencia. Pero el momento más importante llegó más tarde, cuando las celebraciones formales se calmaron y escapamos a las murallas donde habíamos pasado tantas tardes hablando. ¿Cómo estás?, me preguntó Darius, atrayéndome hacia él mientras contemplábamos las montañas iluminadas por la luna, agotados, aterrorizados,
felices. Me apoyé en él, todo de golpe. Eso suena bien. Sus dedos trazaron dibujos en mi hombro. Sara, necesito que sepas algo. Esto no es el final de los retos. Ser reina, ser mi compañera, te pondrá a prueba de formas que no podemos predecir. Lo sé, dije en voz baja, pero también sé que ya no lo afronto sola. Ninguno de los dos lo hace. Me giró para que lo mirara, con expresión seria. Te hice una promesa cuando esto empezó, que lo resolveríamos juntos. Tengo la intención de cumplir esa promesa todos los días durante el resto de nuestras vidas. Bien, susurré, porque voy a hacer que la cumplas. Nos quedamos allí en un cómodo silencio. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico, contemplando las estrellas que giraban sobre sus cabezas. Las semanas siguientes establecieron nuestro nuevo ritmo. Darius seguía gobernando con fuerza y estrategia, pero ahora sus decisiones incluían consideraciones diplomáticas y la creación de alianzas a largo plazo. Yo trabajaba a su lado, mis puntos fuertes complementaban los suyos, mi perspectiva ofrecía alternativas a las soluciones puramente militares. La corte se adaptó, al principio a regañadientes, pero luego con una aceptación cada vez mayor al ver lo eficaz que podía ser nuestra colaboración. Celeste y sus círculos seguían siendo hostiles, pero su influencia disminuyó a medida que otros nobles reconocían el valor que yo aportaba. Incluso el comandante Beta Revena acabó reconociendo con cierta rigidez que quizá había sido demasiado precipitado en su juicio. Shadow Ridge se convirtió en nuestro primer aliado verdadero bajo el nuevo tratado. Su alfa Gareth desarrolló un respeto inesperado por lo que él llamaba mi espina de acero envuelta en seda. Otros territorios se dieron cuenta y se acercaron con propuestas de acuerdos comerciales y pactos de defensa mutua. El cambio de los constantes conflictos territoriales a la creación de alianzas estratégicas fue lento, pero innegable. 3 meses después de la unión, me presenté en la sala del Consejo para presentar un plan integral de cooperación interterritorial para la gestión de recursos. Los lobos que antes me habían rechazado ahora escuchaban con atención y hacían preguntas que demostraban un interés genuino. Si coordinamos los territorios de caza y acordamos rotaciones estacionales, expliqué, señalando los mapas que había preparado, evitaremos la caza excesiva y garantizaremos fuentes de alimento estables para todas las manadas. Esto requiere confianza y cooperación, pero la alternativa es la escasez y el conflicto continuos. ¿Y si alguien incumple el acuerdo?, preguntó un noble escéptico, se enfrentará a las consecuencias colectivas de todos los territorios signatarios. Respondí que la fuerza no reside en el poder individual, sino en un propósito unificado. La votación para implementar el plan fue casi unánime. Esa noche, encontré a Darius en nuestros aposentos privados revisando los informes fronterizos. Levantó la vista cuando entré, y la sonrisa que se dibujó en su rostro todavía me hizo saltar el corazón. He oído que tu propuesta ha sido aprobada, dijo, dejando a un lado los documentos. El comandante Hayes dijo que había sido la sesión del consejo más tranquila que había presenciado en años. Ahora la gente realmente escucha, dije, todavía algo sorprendida. No todos, no siempre, pero lo suficiente como para marcar la diferencia. Te has ganado su respeto, dijo, atrayéndome hacia él. Y lo que es más importante, has demostrado que liderar con sabiduría, en lugar de solo con fuerza, crea algo más sostenible. Me acurruqué contra él, sintiendo el latido constante de su corazón. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De aquella noche? ¿De aquella propuesta accidental? Nunca, respondió inmediatamente. Aquel momento lo cambió todo. Me devolvió algo que había perdido. La esperanza en un futuro que significaba algo más que solo el deber. Yo también, susurré. Nos sentamos juntos a la luz del fuego. Dos almas que se habían encontrado de la forma más inesperada, construyendo algo nuevo a partir de la soledad compartida y el amor elegido. Los meses se convirtieron en un año. Los territorios se volvieron más estables bajo nuestro liderazgo conjunto. La fuerza de Darius y mi estrategia crearon un equilibrio que los gobernantes anteriores nunca habían logrado. Nos enfrentamos a retos, ataques rebeldes que pusieron a prueba nuestras defensas, maniobras políticas que amenazaban las alianzas, momentos de duda en los que el peso de la responsabilidad se sentía abrumador. Pero los afrontamos juntos. Aprendí a confiar en mi propio juicio, a hablar con autoridad incluso cuando mi voz temblaba, a ver mis diferencias no como debilidades,
sino como fortalezas únicas que aportaban un valor que otros no podían replicar. Y Darius aprendió a suavizar los bordes de su severidad, a liderar con compasión junto con fuerza, a creer que la vulnerabilidad podía coexistir con el poder. En el aniversario de nuestra unión, nos paramos una vez más en las murallas donde todo había comenzado. Las montañas se extendían ante nosotros, majestuosas y eternas, y la manada celebraba abajo con música y risas. ¿Recuerdas lo que dijiste aquella primera noche?, le pregunté. Cuando me viste entre las sombras, deseé poder casarme contigo, citó en voz baja. Lo más sincero que había dicho en años, y acepté. Terminé, porque nadie me había deseado antes. Me giró para que lo mirara, con sus manos enmarcando mi rostro con infinita ternura. Te deseo cada día, Sara, no por lo que haces o por cómo me ayudas a gobernar, sino por quién eres, porque me haces mejor. Porque amarte es lo más fácil y lo más importante que he hecho nunca. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. Yo también te amo, tanto que a veces me asusta. Entonces tendremos miedo juntos, murmuró, besándome suavemente. Y seremos valientes juntos y construiremos esta vida juntos, día a día. Debajo, la manada aullaba en señal de celebración. Arriba, la luna observaba como había observado innumerables uniones antes que la nuestra. Y en ese momento, en los brazos de un rey que me había visto cuando era invisible, rodeada de personas que habían aprendido a valorar lo que antes habían rechazado, comprendí algo profundo. Había pasado toda mi vida tratando de ser suficiente para los demás, pero la verdadera pertenencia llegó cuando aprendí a ser suficiente para mí misma y encontré a alguien que celebraba esa verdad en lugar de tratar de cambiarla. Éramos diferentes, Darius y yo. Él era el poderoso rey. Yo era la chica fantasma que se había convertido en reina. Pero juntos éramos algo que ninguno de los dos podría haber sido por separado. Completos. Y eso era más que suficiente, lo era todo.